el procedimiento abreviado, porque el procedimiento abreviado pues se presenta como una de las grandes novedades del código, como una de las, y yo creo que tiene una gran trascendencia en la práctica, como que ha sido uno de los grandes descubrimientos para las partes del proceso penal, ¿no? Vámonos al abreviado y el abreviado. Ahora, te quiero plantear esto, Manuel. ¿Tú consideras, con tu experiencia práctica, con tu carácter de precursor, que lo eres y te lo reconocemos unánimemente, de las audiencias orales, del proceso penal acusatorio, etcétera, que en el abreviado se garantizan efectivamente los derechos de las víctimas o no? Me refiero a la práctica, no me refiero a lo que pudiera estar establecido en el código, en la propia ley general de víctimas. ¿El procedimiento abreviado sirve, ha logrado ese objetivo de tutelar efectivamente a la víctima o no? ¿Qué opina Manuel Valadez de esto? Yo creo que en la práctica no, Miguel. O sea, si lo vemos desde el contexto normativo, es totalmente defendible, es una vía aceptable. En el mismo el juez de control asume ese rol de garante de los derechos de las partes, tanto de imputados como de víctimas. Sin embargo, yo siento que el procedimiento abreviado se ha visto, digamos, muy influenciado por los intereses que conlleva. Es decir, un procedimiento abreviado es un sinónimo de condena en México. O sea, es un sinónimo de sentencia condenatoria. No puede haber sentencias absolutorias. Eso, desde luego, no soy ajeno a que hay de repente doctrina que defiende que pueda haber sentencias absolutorias. Yo creo que la única vía para una sentencia absolutoria en un procedimiento abreviado es una falla del juez. Es una falla estructural del juez que presidió la audiencia. Es la única vía. Ahora, ese procedimiento abreviado representa muchos intereses para las partes. Es decir, para el Ministerio Público, que depende mucho de las estadísticas, le genera una sentencia condenatoria, una causa terminada, y desde luego le evita correr riesgos de un juicio oral en donde muchas veces en nuestro país no les va bien. Eso es la realidad. No es como el sistema tradicional en que un auto formal prisionero preludia una sentencia condenatoria. No ocurre así. Muchas veces suben a tribunal de enjuiciamiento, y en ocasiones no encuentran a sus testigos, fallan sus testigos, o simplemente tienen al testigo clave frente a ellos y no saben interrogarlo. Entonces, y ya no digamos de este tema que es terrorífico en el país, de saber incorporar documentos, evidencias, que también. Ahora, por eso les resulta atractivo el abreviado. Pero, por ejemplo, la defensa también muchas veces sabe que tiene un caso perdido, que es un asunto que si sube a juicio oral les va a ir muy mal, y entonces resulta muy confortable el decir, oye, pues mira, de la pena mínima vamos a negociar, la brevedad es una negociación, y si les va bien, pues pueden hacer una buena negociación. Que desde luego esta parte de la negociación también está en una zona de opacidad en el país, porque en muchos lados no hay acuerdos de las fiscalías, y vemos que de repente en el mismo asunto un día llega el Ministerio Público y dice, oye, te voy a reducir un día de la mínima. Y a la siguiente audiencia dice, te voy a reducir 4 años de pena. Caramba, ¿y qué fue lo que te movió para primero dar un día y luego dar 4 años? Bueno, pero luego vamos al órgano jurisdiccional, que también hay que decirlo, cerramos una causa. Se termina la causa y evitamos que siga consumiendo cargas laborales hacia juicio oral, con todo lo que conlleva. Bueno, pero ¿qué pasa con la víctima? Hay una interpretación en el país, si uno ve el Código Nacional, el 201, fracción segunda, y el 204, dicen que se puede oponer la víctima de manera fundada al abreviado. Y el 204 dice, va a ser fundada cuando no esté garantizada la reparación del daño. Y luego aquí vamos a los juegos que hacemos de repente con el derecho y con la norma, que muchas veces, pues, desde luego, el derecho raya en lo opinable, y lo vemos cada viernes con las tesis del Semanario Judicial de la Federación. Hay quien ha defendido que en un procedimiento abreviado la reparación del daño, la garantía de reparación del daño a la víctima es la sentencia. Es su derecho, a su cambio de ser una mera expectativa de ser considerada como víctima a un derecho adquirido en sentencia como víctima que le va a permitir obtener su reparación del daño en ejecución de penas. Eso no es cierto. Y yo digo que no es cierto porque el 204 del Código Nacional es muy claro en decir que solamente cuando hay una oposición fundada no se debe autorizar el abreviado. Si fuera cierto eso de que la sentencia y la reparación del daño, pues siempre hay sentencia, entonces no habría tema alguna de objeción. Pero sabemos que no es así, sabemos que no es así. ¿Cómo debiese de ser? Pues para un abreviado tendría que garantizarse la reparación del daño en términos del código. Por ejemplo, el 173
habla de formas de garantía en temas de cautelares que yo siento que sería aplicable. Garantía económica, fianza, hipoteca, fideicomiso, o sea, garantizar de cualquier manera a la víctima, que no solamente va a ser una cuestión premial al acusado, decir, oye, deme mi disminución de pena, gracias, sino que se le va a garantizar a la víctima. Incluso, por ejemplo, códigos procesales previos al nacional, como el de Guanajuato, iba más allá. En Guanajuato decían, a ver, ¿tú quieres abreviado? Paga la reparación del daño. Oye, no ni siquiera garantiza, paga. Y si el acusado decía, oye, pero pues yo no tengo para pagar la reparación del daño, pues entonces no tienes acceso al abreviado. No es una cuestión premial o simplemente decir, oye, yo voy al abreviado, por más benéfico que resulte para todos. Porque, ¿qué es lo que pasa a final de cuentas? Y hoy me hablaba precisamente un ministerio público de Saltillo. Bueno, voy a cambiar el ejemplo, que ya dije que era de Saltillo. De repente me han comentado, oiga, es que me opuse y el juez autorizó el abreviado de todos modos, sin garantía. ¿Y qué va a pasar? No, pues va a pasar un problema para la víctima, porque el acusado, el sentenciado se ve con una reducción de pena, todo el mundo cerró su causa, y a la víctima le va a decir, mira, ten tu sentencia, pasaste de una mera expectativa de derecho a un derecho adquirido, buena suerte. Nos vemos en ejecución de penas. Va a ir a ejecución de penas, y en ejecución de penas le van a decir, bueno, vamos a hacer líquida esa cantidad, si no está determinada, a veces hay sentencias genéricas que lo permite el Código Nacional, se determina el monto, van a tratar de cobrarle al sentenciado, y al momento en que lleguen al punto de ya querer embargar o rematar cualquier bien, el juez de ejecución les va a decir, oye, esto escapa a mis facultades, buena suerte. Toma otra vez tu sentencia y ve caminando a la vía ejecutiva civil. Adiós. Y entonces, caramba, o sea, volvemos a ese tema de que justicia tardía es justicia denegada. O sea, en realidad, pues no se le repara el daño a la víctima. Eso es la realidad. Y lo lamentable es que en nuestro país, prácticamente la gran mayoría de las causas penales se terminan a través de un procedimiento abreviado. Desde luego hay reparatorios, hay suspensiones condicionales del proceso, hay juicios orales. Pero los juicios orales en México hay un promedio menor al 2% de las causas. Entonces, en realidad, todos o la gran mayoría son abreviados. Y sería un ejercicio muy interesante de ver en el país realmente a cuántas víctimas se le está garantizando reparación del daño en los abreviados. Pues nos daría una radiografía probablemente muy crítica de este funcionamiento no necesariamente adecuado, pero que, como muy bien explicas, responde a un conjunto de intereses, ya lo acabas tú mismo de detallar, y que en el fondo a mí me parece que también confluyen estos intereses con una visión muy productivista o muy estadística en lo que implica la procuración y la administración de justicia. Esto ha sido criticado en muchos países digamos, obviamente nadie quiere el rezago y nadie quiere que se queden ahí eternamente las causas, pero también responder a una mera estadística, decir, mira, yo saqué tantos asuntos este año oye, pero ¿cómo lo sacaste? ¿O qué calidad de justicia diste? No, eso ya no, ya tampoco se pongan tan exquisitos, ¿verdad? Cuando yo creo que el Estado constitucional de derecho debe responder a eso, debe responder a la tutela efectiva, lo ha dicho mucho la Corte Interamericana también.